severidad de Dios es el tema para esta mañana, hermanos. La bondad y la severidad de Dios. Romanos capítulo 11, al cual invito a que busquen. Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22. La bondad y la severidad de Dios. ¿Está fallando esto, hermanos? Bueno. Lo tenemos, hermanos, 11:22 de Romanos. Dice así, hermanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ese es el tema para hoy, hermanos. La severidad o la bondad y la severidad de Dios. Ese es el tema, es el título de nuestro mensaje de esta mañana. Pero dos cosas vistas desde el punto de vista de Dios. Por eso dice aquí la palabra, mira pues la bondad y la severidad, no de los hombres, no de la congregación, no de la iglesia, no de una familia, de un pueblo, de una nación o del mundo entero, sino vamos a analizar desde el punto de vista la bondad y la severidad de Dios. Es lo que nos va a ocupar en esta mañana. Y luego añade, hermanos, la palabra. Estoy en Romanos 11:22. Añade, severidad para los que cayeron. Repito, severidad para los que cayeron, pero bondad divina para contigo. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios, que Dios tiene bondad para con nosotros. Pero hay una condición, hermanos. Hay una condición. Y la condición que Dios pone para que sea la bondad de Dios para con nosotros es que nos pone una condicionante. Si permaneces en la bondad, si permaneces en la bondad. De otra manera, hay una consecuencia. Hay una factura que se cobra. De otra manera, tú también serás cortado. Voy a repetir todo el texto para tener un mejor contexto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero bondad divina para contigo. Si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Es nuestro texto base, hermanos. Tenemos que analizar, hermanos, qué es la bondad. Si vamos a hablar de la bondad y la severidad de Dios, pues tenemos que ver qué cosa es bondad. Y bondad dice, hermanos, que la bondad, fíjense, hermanos, analicen, si gustan anotar por ahí. Si no, invito después para que usted vea el video, o como dicen en España, el video, nosotros en América Latina, lo vea usted en el alumbrador cristiano. Ahí se hospeda o ahí se aloja el video después de transmitir. Y mañana ya editado todavía más, a las 9. Bondad. La bondad es la disposición permanente a hacer el bien. Repito, la bondad es la disposición permanente a hacer el bien. De manera amable, generosa y firme. O sea, la bondad no es nada más ayudar a la persona y ya, sino tiene sus características la bondad. Y la bondad es, hermanos, que lo haces ayudas, eres bueno, ayudas a la gente de una manera amable, de una manera generosa y de una manera firme. Eso es bondad. Las personas bondadosas sienten un gran respeto por sus semejantes. Repito, las personas bondadosas sienten un gran respeto por sus semejantes y se preocupan por su bienestar. Si alguien no está en buena situación y necesita ayuda, la bondad tiene que ver con ofrecérsela, y lo hace sin ofender, amorosamente y poniendo un gran interés en ello. Ser bueno no quiere decir blando, sumiso, ingenuo
o sin carácter, como a veces se cree. Al contrario, los buenos se distinguen por su fuerte responsabilidad, la cual se traduce en inagotables dosis de energía y optimismo, y se refleja en su cálida sonrisa y los sentimientos de confianza, cariño y respeto que infunden a su alrededor. Salmos capítulo 31, versículo 19, hermanos. Hablando de la bondad de Dios. Nos va a ocupar ese espacio ahorita. La bondad de Dios. Después veremos la severidad. La bondad de Dios. La bondad de Dios. Salmos 31, versículo 19. Salmos 31, versículo 19. Dice, hermanos, cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen. Ya leímos Romanos capítulo 11, verso 22, dice que esa bondad de Dios, hermanos, habla de que debemos permanecer en la bondad de Dios. Y el Salmo 31, versículo 19, dice que la bondad de Dios es grande, es enorme. Y que Dios la atesora, pero hay otra condicionante, hermanos. Para los que le temen. Para los que te temen, dice esta versión. Y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Tengo grabado, hermanos, unas palabras de un hermano que ya no está presente en este mundo, ha partido, que él decía, hermanos, en sus comentarios decía: cuando yo despierto y veo por la ventana el sol, rápidamente viene a mi mente que Dios no ha perdido la fe en el ser humano y que Dios está poniendo una nueva oportunidad en ese día para reconciliarnos con Él, para acercarnos a Él, porque en su gran bondad, en su gran misericordia, nos concede un día más. Y un día más, hermanos, es una oportunidad para ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Tengo también en mi corazón, hermanos, grabada las palabras de una hermana, y tengo que ser sincero, yo no sé si ella ya falleció. Cuando yo dejé de verla o dejé de tener comunicación con ella, ya tiene quizá, hermanos, como le calculo unos 12 años quizá, y ella ya era grande, es del norte de nuestro continente. Iba a decir americanos, pero todos somos americanos, estamos en el continente americano. Esta hermanita, cuando estaba afuera y empezaba a las primeras lluvias, antes de venir un torrencial, y empezaba a llover lento, despacio, ella se ponía alegre y alzaba los ojos y decía, con una alegría que se le notaba no solo en sus palabras, sino en sus ojos, al alzar su vista al cielo, y decía: Dios está regando su jardín. Todas las veces que yo la recuerdo a ella, cuando antes de llover un poco, ella la alzaba los ojos al cielo y con una exclamación como de agradecimiento decía: Dios está regando su jardín. ¡Cuánta bondad personalizada! ¿Cuánta bondad te ha dado Dios? Aún sin merecerlo. Por eso el Salmo 31, 19 dice que cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen. Y Tito capítulo 3, versículos 4 al 5, en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 3, versículos 4 al 5, añade:
Tito 3, 4 al 5, hermanos. Esto, entramos a un espacio bíblico. Si bondad lo podemos traducir por bueno, una persona buena, Dios es bueno en gran manera. Su bondad es superabundante. Pero vean ustedes, hermanos, aquí manifestada la bondad a través de quién. Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, luego menciona nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia en general? Decimos, hermanos, literalmente traducida la palabra misericordia es ponerse al lado de la persona. El mundo dice ponerse en los zapatos del otro. Ponerse al lado de la persona. Eso es misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es infinita. No tiene límites la misericordia de Dios. Nadie en este mundo puede negar la misericordia de Dios, porque con el simple hecho de que usted, a pesar de las enfermedades, a pesar de la situación que el mundo entero estamos viviendo, hace más ya de 1 año y medio, estamos en pie, estamos vivos. Si gozas de salud, si gozas de trabajo, si gozas de bendiciones materiales en todos los aspectos y hoy estás aquí o me estás escuchando a través de las redes sociales, es por la misericordia, por la bondad y la misericordia de Dios. Esa misericordia, esa bondad de Dios vino a través de Jesucristo. No es, dice el verso 5, hermanos, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el profeta. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia, hermanos de Dios, la bondad de Dios ha venido a sus hijos a través de la regeneración en el Espíritu Santo. Cuando el ser humano experimenta esta regeneración para recibir la bondad y la misericordia de Dios, ¿en qué momento? Pues dice Hechos 2:36, hermanos, hasta el 41, que cuando Pedro lanza ese mensaje allá con los apóstoles reunidos, se ponen en pie y Pedro lanza ese mensaje tan hermoso, tan convincente, tan persuasivo, tan sencillo, pero tan profundo, mostrando el amor y la misericordia y la bondad de Dios. Sepa pues, dijo, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando estos hombres son movidos, son tocados por la palabra de Dios en boca de los apóstoles, en este caso de Pedro, y dicen ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya matamos, ya crucificamos, ya le quitamos la vida al Salvador del mundo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Está todo perdido, está todo fuera ya de contexto en cuanto a la salvación. Ya no se puede hacer nada. ¿Qué haremos? Entonces el apóstol Pedro con los 11 dice que puesto en pie les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Y como un adelanto, un pedacito de cielo de lo que Dios nos da, dice, van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, Tito 3:5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración está haciendo énfasis
a cuando el ser humano dice, es tanta la bondad de Dios para conmigo, es tanto el amor, la misericordia de Dios que yo no merezco, pero sin embargo, por su amor y por su misericordia y por su bondad, entonces dice la persona, voy a acercarme y voy a obedecer a Dios a través del lavamiento de la regeneración. ¿Qué es lavamiento de la regeneración? Ya lo citamos de Hechos 2:36 en adelante. Como consecuencia del mensaje del apóstol, como consecuencia en aquel día de Pentecostés, allá en Jerusalén, son lavados y entran en un proceso de regeneración como 3,000 personas en el día de Pentecostés. Ahí está manifestada la bondad de Dios. Y ahí está el resultado. Ahí está. Se me va la palabra, hermanos, pero ahí está la consecuencia. No quiero decir consecuencia. Quiero usar otra palabra que se me escapa ahorita de mi pensamiento. La recompensa, no sé, no es premio, que hace el ser humano como agradecimiento, como que toma, le da el valor a lo que Dios está haciendo en su bondad y misericordia. Entonces ahí responde el ser humano y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces entra la misericordia, entra la bondad, y lo que el hombre tiene que hacer, lo que el ser humano tiene que hacer entonces es entrar al lavamiento de la regeneración para que la bondad de Dios haga eco en el corazón de las personas. Esa renovación, hermanos, es a través o es en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que se manifiesta esto, hermanos? Efesios 2:6 al 7. Efesios 2:6 al 7 se pone en práctica la bondad de Dios, de acuerdo a Romanos 11:22. Efesios 2:6 al 7, hermanos. Se manifestó la bondad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos aconseja, hermanos, entrar a esa regeneración. Y aquí Efesios 2:6 al 7 nos dice, fíjense, hermanos, esa regeneración se traduce en Efesios 2:6 al 7. Y con él nos resucitó. ¿Con quién? Con él. ¿Quién es él? Jesucristo. Con su Hijo. Y con él nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso hemos dicho, hermanos, y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Si has obedecido a Dios, no eres cualquier cosa. Dios, a través de la regeneración, la bondad, la regeneración de Dios en el Espíritu Santo, en esa obediencia de Hechos 2:36 al 41, de esos 3,000 que se convirtieron al Evangelio, Él nos resucita con Cristo. Por eso Romanos 6:1 al 5 dice que el bautismo es una semejanza. Uno resucita con Cristo a través del bautismo. El bautismo es por inmersión. Y aquí dice, y con él nos resucitó. ¿Cómo con él nos resucita, hermanos? Pues a través del bautismo. Así como Cristo fue sepultado y él resucitó, entonces la persona, cuando obedece al Evangelio, entonces resucita con Cristo. Entra a su cuerpo totalmente debajo del agua y sale, está resucitando con Cristo para vida nueva. Entonces dice la Escritura, y con él nos resucitó. ¿Y qué nos da? Aparte de tantas cosas que menciona la Biblia, dice, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No eres, hermano, no eres, hermana, cualquier cosa siendo un cristiano. Vales, valemos. ¿Por qué, hermanos? Por la bondad de Dios. A fin, estoy otra vez en Efesios 2:6 al 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros
las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿A través de qué, hermanos? A través de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero esa bondad, tenemos que hacer hincapié en esto, hermanos. Esa bondad es manifestada a través de Cristo Jesús. Nadie puede recibir la bondad de Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil, hermanos, y así de sencillo es la palabra del Señor. No podemos querer llegar al Padre a través de otros medios, a través de otras personas y hacer a un lado al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No se puede, porque ya lo recalca la Biblia en numerosos textos. Hechos capítulo 4, versículo 12, solamente lo cito como referencia. En ningún otro, ¿qué pasa, hermanos? Hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Él es nuestro mediador. Él es el que intercede, dice, es el que ha puesto el plan de salvación Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo, entonces se ha manifestado la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice Tito, Efesios 2, 6 al 7. Ya lo leímos. Ya hablamos de la bondad. Hermanos, Dios es bueno con nosotros. Eso es bondad de Dios. ¿Cuánto tienes? ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? ¿Estás aquí esta mañana? ¿Tienes una familia? ¿Tienes a tus hijos? Es la bondad de Dios. Pero Romanos 11:22, hermanos, habla de dos cosas. Y decía un hermano en el Estado de México, viene lo grosero del tema. Esto es la parte grosera, decía él, porque habla de cosas duras, porque Dios habla acerca de cobrar facturas. Y usted analice conmigo la palabra, ahí volvamos a Romanos capítulo 11, versículo 22, Romanos capítulo 11, versículo 22, es nuestro texto base, dijimos, hablamos de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios nos ha dado bendiciones en abundancia. Si usted, hermano, al igual que yo, Romanos 11, 22, si usted y yo hemos estado enfermos por esta situación de la pandemia, y en mi caso, no sé el suyo, usted estuvo a punto de fallecer, pero se manifestó la bondad de Dios. Si usted ha padecido otra enfermedad que le quita la vida a las personas, pero sin embargo, Dios en su bondad se manifestó en las medicinas, en tratamientos, en tantas cosas que los seres humanos hacen, los médicos hacen para salvar la vida, pues todo depende de Dios. Y estás aquí, entonces está clara la bondad de Dios para contigo. ¿Cuánto agradecimiento podemos manifestar a nuestro Dios por su bondad? Como dijo Juan, seguramente escribiríamos muchos libros que no cabrían en el mundo de tanta bondad de Dios manifestada en mí, en mi familia, en todas las cosas. Pero lo duro del tema, hermanos, es que Romanos 11:22 añade, ya estamos en Romanos 11:22. Entonces Romanos 11:22, la otra parte dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí habla, hermanos, de la severidad. Dice, severidad para con los que cayeron. Severidad para con los que cayeron. ¿Qué significa severidad, hermanos? ¿Qué significa severidad? Miren, hermanos, el vocablo latino, severitas, llegó a nuestro idioma como severidad. Repito, el origen de severidad. El vocablo latino severitas
llegó a nuestro idioma como severidad. El término hace referencia a la condición o la característica de severo, aquel o aquello que es estricto en el cumplimiento de las normas o que resulta duro, inflexible o crudo. Las matemáticas serán severas, hermanos, para los estudiantes. Esos estudiantes, ¿creen que las matemáticas son severas? ¿Sí? ¿Saben por qué son severas las matemáticas, hermanos? Porque son exactas. No hay margen de error. No puede decirle, bueno, 2 por 2 son 6. A ver, le voy a poner 6. No. Las matemáticas son severas, son estrictas. Si severidad es algo estricto, entonces las matemáticas son severas. Hermanos, en la vida, y quiero ampliar el zoom de su entendimiento, es decir, permítame usar esa palabra, para aceptar la severidad de Dios. Miren, en la vida hay tantas cosas severas. Si severidad es el estricto cumplimiento de las normas, entonces en la vida diaria, hermanos, hay severidad. Tú vas manejando y de pronto ves allá que el semáforo se pone en rojo, pero tú llevas prisa. Entonces vas no detienes el vehículo, sino que volteas a ver si nadie te está viendo y te pasas el alto. ¿De dónde salió? Yo no sé, pero adelante estaba un agente de tránsito que te hace la parada. Detente. Has incumplido con las normas o las reglas de la vialidad. Te has hecho acreedor a una sanción. Severidad. ¿Cuántas cosas en la vida, te invito a que pienses en este momento, que son severas? Si aceptamos las cosas comunes que están a nuestro alrededor en cuanto a severidad, hermanos, aceptemos la severidad de Dios. Dios es severo. Dios tiene bondad, pero Dios es severo. Consideremos ahora la severidad de Dios, hermanos. Y esto es lo duro del tema, hermanos. Pero es también lo que nos debe empujar, lo que nos debe motivar, lo que nos debe, como decía el hermano Gilberto, decía, el ser humano al final del día debería por lo menos reflexionar 20 minutos diarios. Consideremos ahora la severidad de Dios. Ejemplos bíblicos de severidad de Dios. Usted piensa, hermano, ¿dónde encuentra usted que Dios fue severo? En toda la Biblia. No me lo diga, solamente piénselo, por favor, en este momento. ¿Dónde ve usted manifestada la severidad de Dios? En toda la Biblia. No lo diga. Número 1, hermanos. Adán y Eva. Adán y a Eva se les puso en el Edén, se crearon todas las cosas para su manutención, pero se puso una situación de límites. Se le puso límites al ser humano. ¿Y qué se le dijo, hermanos? De todo lo que hay en el huerto, ustedes pueden comer. Tienen disposición a ello. Pero hay una cosa del cual ustedes no pueden alargar su mano. Ustedes no pueden comer. ¿Y es el qué, hermanos? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es cuando nos tienen que expulsar porque dice, no, sáquenlo. Hay que sacarlo. Adán y Eva, porque si no van a alargar su mano hacia el árbol de la vida y van a vivir eternamente. Entonces van a comer, no van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él coman, ¿qué pasa, hermanos? Van a morir, ciertamente moriréis. ¿Y dónde se ve manifestada la severidad de Dios?
en que la serpiente era más astuta, Génesis 3:1 en adelante, entonces desobedecen a ese límite que Dios había puesto. Hermanos, cuando el ser humano, y ese es un problema, hermanos, disculpen, permítanme hablar de esto, es un problema en los seres humanos. No sé si es un problema en usted. Ha sido un problema en mí. Cuando yo no he sido enseñado en mi vida desde niño a respetar límites, a tener límites en mi vida, entonces creo que todas las cosas me pertenecen y que yo puedo hacer y deshacer en la vida, porque no tengo límites. Entonces, cuando ese niño, esa niña, es así criado por los padres, sin límites, sin valores, ese hijo, esa hija, va a pagar la factura, y muy cara, porque no tiene límites. Dios le puso límites a Adán y a Eva. Puedes comer de todo lo que quieras, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Y ellos rompen, infringen los límites. Entonces viene la severidad de Dios. Y sabemos las consecuencias. Son expulsados de ese huerto de Edén. Ahí está la severidad de Dios. Y como consecuencia, hermanos, viene el trabajo duro. Con el sudor de tu frente vas a trabajar, vas a comer el pan. A la mujer, los dolores, el frío, el calor, tantas cosas, hermanos, espinos y cardos te va a producir la tierra. Por eso a mí cuando la gente dice, es que la tierra ya no está produciendo, pues es una severidad de Dios desde el Antiguo Testamento. Espinos y cardos te producirá la tierra. Es la severidad de Dios, hermanos, manifestada. ¿Dónde más podemos ver, hermano? ¿Dónde usted registró en su mente el recuerdo de la severidad de Dios en el Antiguo Testamento? Aparte de Adán y Eva. Hablamos del diluvio. Hablamos del diluvio. Exacto. El diluvio también. Pasó construyendo el arca, hermanos, y en cada golpe que daba al arca, fabricándola, estaba hablando de que venía una destrucción, que se había multiplicado la maldad y que Dios iba a ser severo con su generación. Y como consecuencia viene el diluvio, la severidad de Dios. Pero también, hermanos, viene a mi mente Sodoma y Gomorra. Era tanta la maldad, hermanos, en Sodoma y Gomorra. Lo hice porque hay una señora que es de Guatemala. Está casada y hay más personas, más parientes de ella que están viviendo cerca del Mar Muerto. Y esta señora, yo no sé cómo, pero esta señora transmite en vivo. La otra vez, cuando la vi por primera vez en el Face, pues estaba ella transmitiendo desde el Mar Muerto. Estaba como a las faldas de una colina y dice, a mis espaldas está el Mar Muerto. Y empezó a hablar y enfocaba y decía pues yo quiero ir porque quiero información. Entonces ella transmite que estoy en el mercado de tal lugar y ahí menciona las ropas y todo de allá de ese lugar. Pues habla de Sodoma y Gomorra y ella hace mención, ella es de Venezuela, pero ella está viviendo allá con su esposo y unas hermanas, creo, ahí tiene parientes. Entonces ella hace mención a Sodoma y Gomorra y enfoca, dice, pues la Biblia dice que cerca de esto estaba Sodoma y Gomorra y enfoca el Mar Muerto y toda la colina alrededor. Dice, aquí estuvo, pero fue tanta la maldad de estas personas, los sodomitas, que Dios las destruyó con fuego y azufre. La severidad de Dios. Pero también, hermanos, yo recuerdo a Israel en el desierto. ¿Cuántos años pasaron el pueblo de Dios en el desierto, hermanos? 40 años. Quizá pasaban por el mismo lugar, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y por qué cree usted
que Dios tuvo que ser severo con ellos? No me lo diga, no me lo diga. Pero usted conoce la historia, está registrada en la palabra de Dios. Y Dios tuvo que ser severo con ellos. Y los anduvo errantes 40 años, hermanos, en el desierto. Tenían las bendiciones de Dios. Dios se manifestaba para que ellos no perdieran la fe. En el día una nube los dirigía, los conducía para que fueran caminando. Y de noche se mantenía una columna de fuego para decir, Dios está con nosotros. Pero aún así, hermanos, Dios tuvo que ser severo con ellos. Y hay muchos ejemplos, hermanos, hay muchos ejemplos. El último que quiero mencionar en el Nuevo Testamento es de un hombre. Es un hombre que él pensaba que atacando y matando a hombres y mujeres, a familias enteras que eran cristianos, él creía que estaba bien. Él creía que así estaba glorificando a Dios. Era celoso de la ley, de las tradiciones de sus padres. Era fariseo de fariseos. Era un hombre extremadamente estricto en la ley. Pero Dios tiene que ser severo con él para poder frenarlo. Y es cuando entonces viene una luz del cielo tan refulgente, hermanos, que queda ciego. Y cuando él cae, su orgullo, su vanidad y su soberbia es puesta, es aplastada y es tirada al suelo. Cuando ella no puede ver, entonces clama al cielo y le responde a esa voz, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y usted sabe la respuesta. La severidad de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Estás dañando a mis hermanos. Estás quitando la vida a familias y a niños enteros. Ellos me glorifican a mí. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Él está ciego, entonces dice, bueno, si ya no puedo, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y se le ordena, hermanos, y se le dice, ve, entra a Damasco. Allá se te va a decir lo que tienes que hacer. La severidad, hermanos, manifestada en la persona de Saulo de Tarso al dejarlo ciego. Es cierto, hermanos, esto no lo dudamos. Es cierto. A los niños se les enseña, las hermanas les enseñan a los niños un corito que dice que Dios es amor. ¿Verdad, hermanas? Dios es amor, la Biblia lo dice. Primera de Juan 4:8, Dios es amor y hablamos del amor de Dios, pero hermanos, también es cierto que Dios es fuego consumidor. Y lo dice Hebreos 12:29. Dios es amor, la bondad de Dios manifestada a través de Jesucristo. ¿Quieres tú gozar de la bondad de Dios? Hay bendiciones temporales como el sol, que has obedecido o no, Dios te da el sol. Te dan los alimentos, como a todo ser humano. Pero las bendiciones eternas solamente son en Cristo Jesús. Entonces gozamos de la bondad de Dios. Dios es bueno. Él no quiere que ninguno perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, que le sirvamos, que le adoremos. ¿Qué más queremos, hermanos, si hoy estamos aquí? Tienes a tu familia, tienes un trabajo, tienes salud, tienes todo en tus manos. ¿No está ahí manifestada la bondad de Dios? ¿No está manifestada ahí el amor de Dios, la misericordia de Dios en ti? ¿Y qué nos pide Dios que no podamos hacer, hermanos? ¿Qué nos pide Dios de ti que no podamos hacer? ¿Se acuerdan aquel hombre que era un hombre capitán del ejército de Siria, que era leproso? Y una muchacha dice, bueno, allá hay un hombre, un profeta de Dios, que le puede quitar esa lepra a mi Señor. Vaya con el profeta de Dios y él va a decir lo que tienes que hacer. Y este hombre, hermanos, cuando va y el profeta de Dios le dice, tienes que zambullirte en el río Jordán 7 veces. ¿Qué hizo este hombre, hermanos? ¿Yo?
Yo meterme a esa agua, a ese río, que es un agua sucia, y se regresa enojado. ¿Qué acaso Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son más limpias que las aguas del río Jordán? Y luego le dice, mi señor, le dice uno de sus servidores, si el profeta te pidiera cosas grandes, enormes, que tú no pudieras cumplir, no lo harías. Si es por tu salud, es por tu bien. Obedece lo que está diciendo el profeta de Dios. Y este hombre va, hermanos, y se zambulle 7 veces conforme a la palabra del profeta de Dios. Y dice la escritura que su piel se restauró como la piel de un niño, la piel de un bebé. ¿Se imaginan lo maravilloso, hermanos? El obedecer a Dios. Hermanos, ahí está manifestado el amor de Dios, pero también es cierto que Dios es fuego consumidor. Dios ha establecido, hermanos, un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todas las promesas de Dios en Jesús se cumplieron. La mesa está servida. La bondad de Dios diariamente, no lo podemos negar. No podemos negar la misericordia de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Que la situación que estamos viviendo nos debe, en vez de alejarnos de Él, en vez de enojarnos con Dios, tenemos que sentarnos, como dice este hermano, y reflexionar 20 minutos diarios al final de la jornada. Padre, ¿qué tanto es tu amor por mí? ¿Qué tantas cosas me has dado? Ayúdame para que mi corazón sea blando, no se endurezca, sino que pueda entrar la palabra de Dios, reconocer la bondad tuya, reconocer tu amor, tu misericordia. Toca mi corazón, ayúdame a entender esto. Pero Dios, hermanos, es fuego consumidor. Escuché, no recuerdo, hermanos, no estoy seguro si es en Marte, en el planeta Marte, no recuerdo en qué planeta, dice que pasó una hora temblando. Hubo temblores en un planeta. No sé si fue en Marte o en qué otro planeta, pero lo manifestó la NASA. Una hora. Dios, dije, no puede ser. Dice, imagínense si en la Tierra temblara una hora, si son nada más segundos. Y los estragos que pasan, hermanos, los estragos que ocasionan. ¿Se imagina entonces, hermano, hermana, si temblara una hora aquí en la Tierra? ¿Qué sería de nosotros? Sin embargo, es tanta la bondad de Dios, hermanos, que estamos aquí hoy en día. Les pido que nos pongamos de pie, hermanos. Puestos de pie, vamos a buscar en el himnario el número 5.